estudio panorámico de la Biblia, el plan de redención. ¿Qué les ha parecido esta semana que ha sido tan llena de Dios, de sus verdades? Ha sido un tiempo tan espectacular. Yo no sé ustedes, pero nosotros aquí en nuestro equipo lo ha disfrutado un montón. Y estamos muy agradecidos de su constancia, de que estén con nosotros. Y bueno, tenemos que empezar en nuestro último día. Tenemos que comenzar las clases, tenemos que ya ir al término de lo que es el panorama bíblico y en su plan de redención. ¿Cómo ha estado todo el tiempo Dios interesado en que nosotros podamos tener y volver a esta intimidad profunda con Él, con el ser humano y también con la creación? Hoy día tenemos a un maestro muy, muy bueno. Ustedes ya lo conocen, es Tomás. Así que Tomás, este tiempo es tuyo y que pueda ser de mucha bendición para cada uno de mis hermanos. Hola queridos hermanos, espero que Dios les esté bendiciendo muchísimo en estos días. Y muchísimas gracias más que todo por todas las personas que nos acompañaron hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo creo que ustedes se acuerdan de mí, mi nombre es Tomás y soy de Argentina, de una hermosa ciudad que se llama Corrientes. Me encanta decir que soy de Corrientes porque para mí es un lugar hermoso, súper caluroso, pero es hermoso. Y uno siempre ama y extraña el hogar de donde salió, ¿no? Así que antes de comenzar, quisiera hacer algo con ustedes. Le quisiera pedir que todos prendan su cámara y vamos a recordar todas las mímicas que vimos hasta ahora. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la creación? ¿Cómo era? La creación. Después venía la caída. Después, promesa de redención. Después, Abraham. Después la ley. Después reino eterno. Después vino una persona muy importante. Jesucristo. Jesús. Y ayer vimos el Espíritu Santo. Eso, el Espíritu Santo. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos visto muchísimas cosas y cómo Dios nunca le dejó a sus hijos. A pesar de que nosotros le dimos la espalda muchas veces, a pesar de que su pueblo Israel le dio muchas veces la espalda, Dios nunca le dio la espalda. Y vino Jesús, el gran amado, sufrió un montón para salvarnos solamente a nosotros y nosotros no lo merecíamos y Él aún así lo hizo. Hoy vamos a estar viendo, a ver, déjenme compartir, ahí está, cristianos primitivos. Y para entender un poquito de este tema, quisiera mostrarles un video. Este video lo explica muy bien, así que ahí voy a buscar el video y le voy a mostrar para que podamos entender qué era este tiempo. Ya. Para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados y los cristianos representaban pequeñas minorías distribuidas por todo el Imperio Romano. Para un observador ajeno y escéptico, era probable que el cristianismo se estancara y desapareciera rápidamente. Sumado a este pronóstico, era necesario tener en cuenta el hecho de que el imperio era cada vez más hostil con el cristianismo y, por sobre todo, la nueva fe tenía en contra que sus valores se estaban contraponiendo a los valores de la cultura greco-romana cada vez más. Pero los cristianos tenían muy clara su posición y los casi seguros sufrimientos que experimentarían producto de su fe. En relación con la oposición estatal, hay que decir que los cristianos ya sabían lo que les sucedería, gracias a que el mismo Señor los había alertado. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, resultaba imposible que un discípulo no se enfrentara con el rechazo y la oposición. Lo dijo en Mateo 5:12 y en Marcos 10:30.
Sin embargo, a diferencia de la enseñanza de otras religiones, Jesús había enseñado que esta situación, lejos de generar odio, debía llevar al discípulo a orar por sus perseguidores. La persecución de los cristianos en el Imperio Romano ocurrió de manera intermitente durante un periodo de más de 2 siglos, entre el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo bajo Nerón y el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, en el que los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron el cristianismo. Se desconoce el número total de cristianos que perdieron la vida a causa de estas persecuciones, aunque el historiador de la iglesia primitiva Eusebio se refiere a la cantidad en uno de sus escritos como las grandes multitudes. A medida que el cristianismo fue ganando terreno, la actitud del imperio se fue radicalizando, desde persecuciones producto de la sospecha o la persecución local, hasta hostigamientos radicales, directos y generalizados. Tradicionalmente se cree que existieron 10 persecuciones generales contra el cristianismo por parte del Imperio Romano. Wow. En este tiempo, todos los cristianos de esta época eran torturados, eran... Todos Si los ustedes, seguidores de aquí de la Valeria, no sé de quién estamos ¿Pero hablando. qué? si ustedes pudieran ver todo lo que pasó en ese tiempo, o si ustedes pudieran saber todo lo que sufrieron esos cristianos, era impensable. Y muchos a pesar de todas las cosas, y obviamente todas las cosas malas que le estaban pasando, ellos decidieron renunciar a su fe. Muchísimas personas renunciaron a su fe. Pero hubo un momento, ahí voy a compartir pantalla, que el Imperio Romano se volvió totalmente cristiano, porque apareció un emperador, su nombre era Constantino. Él había orado a Dios para que Dios le dé una victoria en una guerra. Él le pidió a Dios y Dios le dio la oportunidad de poder ganar en esa guerra. Entonces ahí en ese momento él se hizo como cristiano, por decirlo así, porque igual hizo algunas cosas que no eran mucho de cristiano. Y lo que puso fue poner una ley. Fue que el cristianismo iba a ser como la religión principal de Roma. Entonces esto fue algo muy bueno para la era cristiana de ese tiempo, porque mucha gente ya había parado todo ese sufrimiento, ese estar corriendo, y muchas personas estar sufriendo y que sus familias sean muertas y que muera muchísima gente. Se había acabado, era muy bueno. Pero aún así trajo muchas cosas que no eran tan buenas, porque muchas personas que se comenzaron a convertir o se comenzaron a ser cristianos simplemente porque era moda, simplemente porque el emperador era cristiano. Entonces mucha gente estaba entrando a la iglesia y lo que estaba haciendo era crear herejías, porque no eran verdaderos cristianos, y aquellas personas que habían renunciado a su fe en el tiempo pasado quisieron volver nuevamente a su fe, y lo que pasó fue que no le dejaban, y se convirtió como todo un tema ahí, si le dejaban entrar o no. Y la verdad fue como bueno y a la vez no fue tan bueno lo que había pasado en este tiempo. Entonces había pasado que comenzó a haber traducciones de la Biblia. Un hombre llamado Jerónimo, él había traducido la Biblia al latín. El latín era el idioma principal de todo Roma. Entonces él hizo la Vulgata Latina, que se llama esta Biblia. Él tradujo la Biblia, tardó muchísimos años en traducir la Biblia, y a través de esta Biblia pudieron haber muchísimas más traducciones de la Biblia. Comenzaron a haber más o menos 500 traducciones de la Biblia. Imagínense, tantas traducciones. En este momento, esta Biblia en latín se convirtió como en un idioma como principal. Mucha gente podía tener acceso a la Biblia porque podía como leer esta Biblia.
Pero algo que pasó fue que poco a poco comenzó lo que era el imperio romano comenzó a decaer, porque comenzaron a aparecer tribus que hoy en día son Alemania, Escandinavia y otras tribus que están alrededor de esa zona, comenzaron a atacar Roma y Roma comenzó a decaer en su imperio. Y lo que pasó fue que el latín se volvió obsoleto. Y recuerden esto, que se volvió obsoleto. Y ahí llegamos a una era que se llama la era del oscurantismo. Esta era no quiere decir que era una era de que había oscuridad, que el sol se escondió y que no volvió a aparecer por mucho tiempo. No quiere decir eso. Es que no había la luz, o sea, no había la palabra. Lo que hicieron las personas, porque tantas traducciones que había 500 traducciones, como le decía, esto ocasionó que se vuelvan a crear nuevas como herejías, por decirlo así. Entonces lo que pasó fue que ya, vamos a tomar una decisión, dijeron los líderes. Vamos a tomar una decisión. Vamos a hacer algo bueno. Y lo que hicieron fue quitar la Biblia de las manos de todas las personas. Esas 500 traducciones fueron quemadas. Y solamente quedó la traducción del hebreo, el griego y el latín. Y solamente las personas que sabían latín y que eran sacerdotes, que eran como como un punto alto, solamente ellos podían leer la Biblia. Y encima en el latín. O sea, tendrían que saber latín para poder leer la Biblia. Imagínense todo el sufrimiento que trajo esto. La luz fue quitada de las personas. Y encima, si esas personas querían tener la Biblia o se oponían contra la iglesia, lo que pasaba era que los torturaban. Toda persona que hablaba en contra de la iglesia, de las decisiones de la iglesia, eran torturadas. Algo que quiero dejar en claro es que la iglesia se había separado en dos partes. Una estaba en Europa y la otra estaba en lo que es Roma y eso. Entonces había dos líderes. Había uno como que estaba al oeste y uno que estaba un poquito más abajo. Entonces lo que pasó es que los dos tenían ideas diferentes. Esta iglesia, la que tomó estas decisiones, son la iglesia que hoy en día es la iglesia católica. Entonces, la Biblia fue quitada de las manos de las personas. En este tiempo mucha gente sufrió por querer simplemente leer la palabra. Y esto es algo que me hace pensar mucho a mí, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es entregar la Biblia. Nadie nos está pidiendo que entreguemos la Biblia, pero nosotros aún así la entregamos. Tenemos una Biblia abierta en nuestra casa que nunca la tocamos. Y vivimos en una era de oscurantismo, pero simplemente en nuestra mente, porque no nos queremos acercar a esa Biblia. Y esas personas que sufrían, que esas personas que eran torturadas, ellas querían saber de la Biblia. Simplemente el único hecho por lo que no hacían, o sea, por qué no estudiaban la Biblia era porque no le permitían. Muchas personas murieron simplemente por leer una hoja de la Biblia. Muchas personas sufrieron, fueron quemadas, fueron partidas, lo imaginable sufrieron simplemente por tener la palabra. Y muchas veces nosotros, teniendo la Biblia en nuestras manos y que nadie nos esté impidiendo leerla, nosotros la cerramos y la entregamos. Creo que debemos como tener un poquito más de conciencia y decir como necesito saber la palabra de Dios. Y en ese tiempo fue un tiempo muy difícil para todos ellos. Comenzaron a ver como cosas y el Papa se convirtió en como una persona políticamente y religiosamente en alguien muy, muy importante. Y lo que pasó fue que apareció un hombre que se llamaba Gregorio I. Este hombre, Gregorio I, fue un papa que marcó como la diferencia porque él comenzó a dar como ideas
de cosas que tenían que hacer. ¿Por qué él hizo esto? Porque nadie tenía la Biblia, entonces nadie podía decir si era mentira o no lo que él estaba diciendo. Lo que él hizo fue que había una cosa que él dijo, que había penitencias. Las personas que se convertían al cristianismo y volvían a pecar, ellos tenían que cumplir una penitencia. Esta penitencia se podía cumplir con plata o una autoflagelación. No sé si alguna vez usted vio alguna película o leyó algún libro de personas que se autoflagelaban, o sea que se pegaban y se torturaban ellas mismas. Eso era para conseguir como el perdón de sus pecados que habían cometido. Y este hombre, Gregorio I, lo había dicho así. Después había una oración a los santos. Él dijo que todas las personas que murieron como mártires tenían un lugar muy importante en el cielo. Entonces, si nosotros queríamos orar a Dios, podíamos orarles a estos santos para que estas personas que murieron como mártires hagan como mediador entre nosotros y Dios. Entonces ahí aparecieron los santos. Ahí aparecieron como todas esas ideas, San Pedro, San Nicolás y San un montón de cosas. Porque Gregorio I lo dijo, que teníamos que orar a esas personas. También apareció una adoración a las reliquias. Y acá se pone algo turbia la cosa y algo extraña la cosa, que había lugares, había iglesias en donde habían como cráneos y había como ciertas cosas en ciertos huesos y eso en las iglesias, y lo que él dijo fue que nosotros podíamos ir y orar a esas cosas para que seamos sanados de dolencias. También había como maderitas que ellos decían que era de la cruz de Jesús, había paños o cosas así como túnicas que decían que Jesús lo usó. Lo extraño era que una vez se juntaron todas las cosas, así que ellos decían que era como la cabeza de Juan el Bautista y todo eso, y salió que Juan el Bautista tenía como 4 cabezas, Pedro tenía como 3 fémur, y había como madera de no sé dónde que formaba parte de la cruz de Jesús y un montón de cosas. Y él había dicho que se tenían que orar a estas cosas para que seamos sanados. Lo increíble es que las personas de ese tiempo le creyeron. Y nosotros vamos a pensar y decir como, pero ¿cómo lo van a creer? ¿Cómo le van a creer? ¿Cómo van a creer a estas ideas tan tontas, por decirlo así? Es que las personas no tenían la Biblia en sus manos. Si nosotros estábamos en esa época, probablemente también íbamos a creer en esas cosas. Podemos pensar y decir como, no, es como mucho, pero pongámonos en el lugar de esas personas, de esos cristianos de ese tiempo. No teníamos la Biblia, no sabíamos quién era Dios, no sabíamos cómo vino Jesús, no sabíamos nada de los apóstoles, no sabíamos nada de la gracia. Entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Simplemente creer. Y eso fue lo que pasó con esa gente. Encima es súper triste pensar que esto duró tanto tiempo. Duró casi 1000 años. Y es loco porque hasta es algo como que en la cabeza hace como retumbar que esas personas querían conocer de Dios. Tenían un anhelo de conocer de Dios. Porque faltaba esa luz, faltaba esa verdad en las personas. Los papas comenzaron a ser exaltados en ese tiempo. Todo lo que decía el Papa era ley. El Papa era santo, él no podía pecar. Entonces nosotros no le podíamos acusar de pecado. El Papa no podía mentir, él no podía decir mentira. Porque él estaba cercano a Dios. Él no podía hablar nada errado. Y eso se creía en ese tiempo. Todo lo que decía el Papa era ley. Por eso es que esas personas como los campesinos y todos los que le rodeaban creyeron lo que le decía el Papa.
Y así fue la era del oscurantismo, una era totalmente de oscuridad, donde gente sufrió, donde personas murieron, pero aún así hubo personas que se levantaron contra todo esto que había pasado. Hubo personas que dijeron, no, esto no está así. Y estas personas que yo le estoy diciendo que se levantaban, sabían el latín, sabían, y muchos de ellos eran sacerdotes. Entonces lo que ellos, al leer la Biblia, se dieron cuenta que lo que estaba enseñando el Papa era mentira. Y esto afectó muchísimo a la era, a los cristianos de ese entonces. Y si nosotros prestamos atención a la fecha, del 590 al 1517, toda esta época duró casi 1000 años. Casi la mitad de todos los años que llevamos. 1000 años, ¿se imaginan? 1000 años de oscuridad. Y a veces, hoy leía un comentario de una persona en internet que decía, como dejemos de quejarnos de lo que nos está pasando hoy en día, dejemos de quejarnos de lo que está sucediendo, y mostraba un video muy fuerte de un grupo de una iglesia en Irán, creo que era, y interrumpieron en esa iglesia y le mataron a todos. Y mostraba como la gente tirada en el suelo y todo eso. Y eso me llevó a pensar cómo nosotros muchas veces nos quejamos de las cosas que estamos pasando, nos quejamos de lo poco que tenemos. Y Dios está ahí y como nos está hablando, y nosotros aún así nos estamos quejando. Y en ese tiempo las personas sufrían muchísimo por todo lo que estaba pasando. Pero aún así, como les decía, se levantaron personas que querían ir contra estas falsas enseñanzas que estaban dando los papas. Entonces lo que pasó ahí, llegó a un tiempo en donde fue el tiempo de la Reforma. Estas personas comenzaron a hablar de muchísimas como cosas que ellos entendieron, y comenzaron a hablar contra lo que estaba hablando, como le dije, el Papa. Y hubo una persona que esta persona como que marcó la diferencia y marcó como el tiempo en donde fue realmente la Reforma. Su nombre era Martín Lutero. Lo que él hizo fue traer hizo unas 95 tesis, así como esto, y se fue y clavó en una puerta súper grande de una iglesia que se llamaba la iglesia de Wittenberg, casi no me sale, Wittenberg, que es una iglesia alemana. Martín Lutero era alemán. Lo que pasó es que él se estaba autoflagelando y estaba tratando de recibir perdón sobre sus pecados, y lo que fue que en un momento se puso a leer Romanos, y en Romanos él vio algo. Se dio cuenta que la salvación no era por obras, no era por cosas que tú tenías que hacer, sino por gracia. Entonces, él en ese momento se dio cuenta de algo, que todo lo que estaban enseñando la iglesia estaba mal. Entonces, él hizo estas 95 tesis. Estas 95 tesis se pueden resumir como solamente en 5. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Solo en 5. Él se dio cuenta que la iglesia estaba trastornando la mente de todas las personas por su ignorancia, por decirlo así. ¿Por qué digo su ignorancia? Porque no tenían la Biblia. Y muchas personas se levantaron, como John Wycliffe, John Hus, Martín Lutero, Juan Calvino. Todos ellos se levantaron y ellos murieron como personas herejes, porque ¿se acuerdan lo que dije antes? Todas las personas que se levantaban y hablaban en contra de lo que era la iglesia,
lo que era la Iglesia Católica, todo lo que ellos decían morían como herejes. Algo que me llama mucho la atención de John Wycliffe, por ejemplo, que él cuando murió lo enterraron y después como a los 7 años, creo que si no me equivoco, lo desenterraron, lo quemaron y lo declararon hereje. O sea, es absurdo lo que ellos hacían. Y me llama mucho la atención porque a pesar de todas las cosas malas que pasó en ese tiempo, Dios aún así levantó personas. Y si prestamos atención a toda la historia, a toda la historia de la Biblia, siempre hubo momentos en donde el diablo quiso hacer que la palabra sea quitada de las personas. Si prestamos atención desde el principio, esa palabra, esa comunión con Dios, el diablo quería quitarnos. Desde el principio. Y vemos que hizo todo lo posible, pero aún así Dios levantó a personas. Dios levantó a personas para cambiar todo este mal que estaba haciendo. Yo creo que Dios quiere levantar muchos reformadores también en nuestra época. Y yo no sé si Dios te está hablando de algo hoy en día. Yo no sé si Dios te está animando a hablarle a alguien. Yo te quiero decir, querido hermano, hermana, que lo hagas. Dios está ahí. Tú no sabes todas las bendiciones que puede llegar a suceder si tú le hablas a esa persona. Si simplemente te acercas y hasta le pides perdón. Porque hasta eso puede hacer un gran cambio. ¿Se acuerdan cuando yo estaba hablando de Abraham? Que una decisión puede traer como bendiciones futuras o maldiciones futuras. Entonces la decisión que tú tomes de hablar o de no hablar hoy en día va a traer una consecuencia, sea buena o sea mala, pero la decisión está en ti. Así que, hermanos, le quiero animar a eso. Así como se levantaron estos reformadores, ellos no tenían nada en especial, simplemente amaban a Dios. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí amamos a Dios. Así que nos debemos levantar como esos reformadores de Cristo y ir y hablar lo que Dios quiere que hablemos. Y así fue lo que hizo Martín Lutero. Él fue una persona que murió como mártir. A él también lo torturaron. Así que, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué hizo todo esto? ¿Por qué es importante lo que pasó en la Reforma? Cuando la Reforma comenzó a tomar como potencia, por decirlo así, comenzaron a salir nuevas traducciones de la Biblia. Y lo que pasó es que no sé si nosotros prestamos atención a todas estas naciones grandes, que hoy en día son muy grandes. Todas esas naciones, todas las leyes que ellos pusieron fueron basadas en la Biblia. Y cuando la Biblia volvió a los seres humanos, todo ese 1000 años, en ese 1000 años no hubo ningún avance tecnológico. Y cuando la Biblia volvió la luz y volvió todo ese avance. Comenzaron los derechos humanos, vieron que en la Biblia hablaba que nosotros éramos creación de Dios a imagen y semejanza de Él, y que nosotros éramos individuos como importantes. Ahí comenzaron los derechos humanos. Después la educación, vieron que en ese tiempo la educación solamente era para las personas de élite. Bueno, ellos vieron que la educación era importante para todos a través de la Biblia. La ética del trabajo, la Biblia habla del trabajo, habla que debemos trabajar. Entonces ellos se dieron cuenta que era importante trabajar y comenzaron también los derechos para el trabajador también. Y avances en la ciencia, en la medicina, en el arte, en la tecnología. Todo eso fue a partir de una sola cosa, la palabra de Dios. Así que imagínate si la palabra de Dios puede hacer un gran cambio. Imagínate cuán grande cambio puede hacer en tu vida la palabra de Dios. Recuerdan, en ese tiempo eran obligados a entregar la palabra de Dios. Tú no la entregues, recíbela. Y así comenzaron, más bien, así llegó y terminó el tiempo de la Reforma y comenzaron movimientos cristianos.
movimientos misioneros, comenzaron las misiones cristianas, las misiones, comenzaron a impartirse toda la palabra, todo. Comenzó a moverse poco a poco, poco a poco. Y vemos que la palabra es muy importante. Si nosotros nos ponemos a estudiar a profundidad lo que fue el tiempo del oscurantismo, vamos a ver que fue un tiempo terrible. Fue muy terrible. Pero aún así hubo personas que se levantaron. Hubo personas que hablaron de la palabra de Dios. Así que hermanos, ya para ir terminando, quiero decirle algo. Que ustedes va a llegar a un punto en donde Dios le va a decir, habla, habla. No cierren la boca. Hablen. Le voy a contar una historia. Un amigo muy, muy cercano a mí, él es cristiano, conoce mucho de Dios y tiene una buena relación con Dios. Un día él me estaba contando que se fue a un negocio y en este negocio había un ancianito atendiendo ahí en el negocio. Y él sintió muy fuerte de parte de Dios que tenía que hablar a esa persona. Él se sintió tan así como afligido, por decirlo así, de hablar a esa persona. Y lo que pasó fue que él no habló. Él no habló a esa persona. A la semana, o creo que fue un poco antes, ese ancianito había fallecido. Él en ese momento vio y no entendió todo lo que Dios tal vez quería hacer con la vida de ese querido hombre. Yo no sé si Dios habló de otra forma. Dios quiera y le pido que sí. Esa es mi esperanza. Pero me causó tanta tristeza el escuchar que por simplemente no obedecer la palabra de Dios y no simplemente por no decirle, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, algo terrible pasó. Yo quiero tener, como le dije, la esperanza que ese hombre conoció a Dios. Ese hombre no era cristiano. Y seguramente ¿qué le quiero decir con todo esto? Es que si Dios le anima a hablarle a alguien, háganlo. Háganlo, porque no saben la consecuencia que puede traer eso. Así que, queridos hermanos, le quiero dejar con eso. Nosotros podemos ser grandes reformadores del reino de los cielos. Podemos hasta salvar muchísimas vidas. Así que, hermanos, seamos esos reformadores que Dios nos está llamando a ser. Así que muchísimas gracias por escucharme. Espero que Dios le bendiga muchísimo a todos. Y espero que Dios le esté hablando también en sus corazones y vamos a llegar a una parte muy importante y que ya va a ser el final. Así que muchas gracias por escucharme. Y vamos a orar antes de despedirnos para cerrar este tiempo. Así que Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias papá porque tú no nos dejas callados. Gracias papá porque nosotros somos herramientas ante ti papá. Tú, a pesar de todas las cosas que tengamos en nuestra cabeza, tú aún así nos quieres usar, nos quieres guiar, Señor. A pesar de todas las cosas que nosotros podamos ver, nuestros defectos, nuestros pensamientos, Señor, aunque no nos sintamos dignos, Señor, tú aún así nos quieres usar. Papá, danos ese valor para cuando tengamos que hablar, poder hablar con autoridad. Señor, danos ese valor para poder hablar cuando estemos adelante de alguien con autoridad, Señor. Yo sé que tú eres un Dios que habla, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, tú eres capaz de hablarnos, Señor. Así que habla a cada hermano, Señor, que pudo escuchar este día. Habla a sus corazones, Señor, y que nosotros podamos ser esas reformadores, papá. Ayúdanos a ser esos reformadores. Te entregamos nuestra vida a ti, somos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos, papá. En el nombre de Jesús, amén. Blanquita. Muy bien, muchas gracias Tomás por compartirnos y recordar que los grandes reformadores no salieron por sí solos,
los grandes reformadores fue porque leyeron la Biblia y la usaron. Así que ánimo con leer las escrituras, está a nuestro alcance, en nuestro idioma. Tenemos también versiones que están aún actualizadas y tomemos esta herramienta poderosa en nuestras manos. Así que les quiero bendecir, darles 5 minutos también, otra forma de bendecirlos para que se estire, para que vaya a tomarse un vasito de agua, un tecito, y ya volvemos. Recuerden que son 5 minutos y volvemos enseguida. Un abrazo, nos vemos. La luz de nuestra libertad. No tengo miedo de morir en el intento. No pierdo nada si entrego todo lo que sé por fe. Solo si muero, sé que viviré por fe, lo sé. Solo si entrego mi vida, quien su vida la entregó por mí. No me avergüenzo del evangelio. Si fue lo que vida me dio, el sacrificio de Jesucristo por mí. Si fue lo que vida me dio, no me avergüenzo, no. Si fue lo que vida me dio, el sacrificio de Jesucristo por mí. Fue lo que vida me dio. Oh, no pierdo mi tiempo si tampoco estás de acuerdo. Planté una semilla en tu vida que no dejará de palpitar, y cada latido te recordará la luz de ya, oh ya, 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 hasta que entregues tu vida, quien su vida la entregó por ti. No me avergüenzo del evangelio. Si fue lo que vida me dio, el sacrificio de Jesucristo por mí. Si fue lo que vida me dio, no me avergüenzo, no. Si fue lo que vida me dio, el sacrificio de Jesucristo por mí. Fue lo que vida me dio. Oh, 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 oh.
alas mi creador. Quiero más de ti, necesito brillar con el poder de tu amor, con el poder de tu amor, con el poder de tu amor, con el poder de tu amor. Quiero brillar con tu amor. Yo quiero permanecer en ti, Señor. Quiero brillar con tu amor. Yo quiero permanecer en ti, Señor, con el poder de tu amor, con el poder de tu amor, con el poder de tu amor, con el poder de tu amor. Yo sé, no puedo caminar sin ti. Seguro estoy bajo tus alas, mi creador. Quiero más de ti, necesito brillar con el poder de tu amor, con el poder de tu amor, con el poder de tu amor, con el poder de tu amor. Quiero brillar con tu amor. Yo quiero permanecer en ti, Señor. Quiero brillar con tu amor. Yo quiero permanecer en ti, Señor, con el poder de tu amor, con el poder de tu amor, con el poder de tu amor, con el poder de tu amor. Estamos de vuelta aquí con todo el ánimo. Algunos ahí dicen pum para arriba en Argentina. Estamos con todo el ánimo para ya concluir y tenemos el privilegio de contar con una maestra espectacular que ustedes no han tenido el gusto de escucharla aún y es parte de nuestro equipo, solo que ella viene de una recuperación. Así que ella, con muy valiente, amando al Señor con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón, está aquí con nosotros. Así que le quiero presentar a una preciosa mujer de Dios. Ella se llama Cintia Valverde y la dejo con ustedes. Sí, ahora sí, perdón. Muchísimas gracias, Blanquita, por la presentación. Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos. Como dijo Blanquita, mi nombre es Cintia Valverde. Yo vengo desde Bolivia y pues para mí es un honor y una bendición el poder estar compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias por apartar este tiempo y por dejarnos ingresar a sus hogares con algo que a nosotros nos apasiona, que es la palabra del Señor. Bueno, para comenzar, yo quiero mostrarles un video y para que tengan un poquito de idea de qué es lo que vamos a hablar ahora. A ver, es por acá. Un ratito, por favor. Video.
Ok, ahí va. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante. ¿Qué les pareció el video? No sé si ha producido algo en sus corazones. Tal vez miedo, tal vez asombro. Muchos seguro comenzaron a hacerse algunas preguntas. ¿Realmente será así? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo. Bueno, la primera vez que yo vi este video, les confieso que sentí mucho miedo y comencé a hacerme muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo ocurriría este? Comencé a recordar algunos pasajes de la Biblia acerca del tema. Me acordé del libro de Apocalipsis, pero la verdad comencé a temblar más, porque es un libro muy complicado. Y no se preocupen, hoy no lo vamos a ver, vamos a nombrar algunos versículos nada más, pero sí podemos hacerlo después. Bueno, pero algo que sí había en mí era el convencimiento de que ese evento sí iba a suceder, sí iba a realizarse. Se dice que ya se cumplieron alrededor del 95% de las profecías descritas en la Biblia. Pues, ¿qué me haría pensar? Lógicamente, que ese 5% que falta no se iría a cumplir. Entonces, obviamente, lógicamente, sí se va a cumplir, pero también el Espíritu Santo, ese dunamis que decía Blanquita, trajo convicción a mi vida. Entonces, yo estoy bien apercibida de que ese evento va a ocurrir. Y ahora quiero que todos me den un ok, si es que creen que realmente la segunda venida de Jesús va a ocurrir. Bien, ahí les estoy viendo. ¿Ok? Eso, ok. Sí, creo que la mayoría ahí está de acuerdo conmigo. ¿Sabían que esa convicción o certeza a esa convicción o certeza se la denomina esperanza? Esperanza es tener confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea pero a futuro. Y eso es lo que ustedes me acaban de afirmar. Así que tanto ustedes como yo estamos viviendo en esa esperanza de que la segunda venida de Jesús va a ocurrir. ¿Y cuántos de ustedes sabían que eso era un mandato? Algo que el Señor nos mandó a hacer, a vivir en la esperanza de su segunda venida. Eso es lo que nos dice su palabra en Primera de Pedro 1:13. Yo les voy a pedir, en este momento voy a dar, en este tiempo más bien dicho, voy a dar muchos versículos. No se preocupen si es que no lo logran a escribir. Después le vamos a pasar el resumen. Vamos a hablar de varios versículos, ¿ok? Entonces, el primer versículo del que vamos a leer se encuentra en Primera de Pedro 1:13, ¿ya? ¿Qué dice? Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tener vuestra esperanza puesta por completo. Ahí está esa palabra, esperanza puesta por completo. ¿En qué? Dice, en la gracia que os será traída en la revelación de Jesús. ¿Cuándo sucedería la revelación de Jesús?
en su segunda venida. ¿Ok? Entonces, ese es un mandato que el Señor nos da. Tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia, esperando la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo tener esa esperanza en algo que no conocemos posiblemente, o no comprendemos, o ya hemos escuchado tanto y al final no sabemos qué es verdad? Pues está el Espíritu Santo que nos da ese convencimiento. ¿Ya? Miren, yo hace poquito, como decía Blanquita, yo estaba en el hospital. Me encontraba en el hospital hace más o menos unos 6 días atrás por el famoso COVID. Lastimosamente, bueno, salí positivo, ingresé al hospital con un cuadro de neumonía por esa bacteria. Y lo que pasaba es que las personas que me estaban atendiendo tenían mucho miedo a acercarse a mí. Obviamente porque estaban lidiando con algo desconocido, algo que no conocían. Esta pandemia está mutando cada vez, está evolucionando. Entonces, como no sabemos cómo está avanzando, qué es lo que está sucediendo, hay tanta información a la vez, ha traído mucho miedo y temor a las personas. Pero la verdad, lo único que a mí en esos momentos me sostuvo fueron las promesas que el Señor me dio. Tenía la esperanza de que el Señor cumpliría cada una de esas promesas que me dio. Una de ellas fue que yo iba a volver a ver a mi familia, que Él era quien me cuidaba y cuidaba a mi familia, porque lo único que yo deseaba en ese momento era estar con mi familia. Esta es una enfermedad que te aísla, que juega mucho con tus emociones, con tus miedos. Y bueno, en algún momento yo caí en ese juego. Pero, y me dio mucho miedo. Y ahí entendí que tengo miedo a lo desconocido, a lo que no conozco. Y no sé a cuántos de ustedes han sentido ese mismo miedo. No sé cómo en este tiempo ustedes están viviendo frente a esto que se nos ha presentado estos últimos años. Pero yo les quiero decir que Dios es soberano, que en este tiempo he podido experimentar la soberanía de Dios en mi vida. Y no solamente en mi vida, sino que en todo. ¿Ya? Que posiblemente podemos tener miedo a lo desconocido, pero el Señor es mayor a cualquier virus, bacteria, es mayor a cualquier tema financiero que pudo haber traído este tiempo de tantos cierres de comercios y demás. Es mayor a cualquier problema. La palabra nos dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Esa es nuestra función como hijos de Dios, buscar el reino de Dios. ¿Pero cómo? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de los tiempos a solas. Entonces eso es lo que empecé a hacer. Y lo mismo sucede con relación al tema de la segunda venida. Hay muchas cosas que posiblemente no conocemos acerca de esto. Pero yo les quiero decir que las cosas que necesitamos conocer están descritas en la palabra. En la palabra, al Señor se le ha placido, sí, hablarnos y darnos algo de información. Posiblemente no toda la que nosotros querríamos saber, pero sí al Señor al Señor se le ha placido mostrarnos lo suficiente para que nosotros creamos y vivamos confiados. Amén. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que al Señor se le ha placido dejar conocer, ¿ya? Pero antes de empezar con todo esto, les quiero pedir que habiliten sus micrófonos. Vamos a hacer las mímicas. Es algo que me han recomendado, no quiero olvidarme. Entonces, ya hemos venido eso, muchas gracias. Hemos venido viendo todo lo que es el panorama bíblico desde el día lunes. La primera mímica, ¿cuál era?
Era la La creación. La creación. segunda mímica es la La caída. caída. No, la caída. Ah, no, la caída. La caída. La caída. La tercera es la perdón, la caída. Está mal la La segunda. caída. Bien, gracias, hermana. La tercera es la promesa. La promesa. La cuarta es Abraham. Muy bien. La quinta es la ley. Ley. La sexta es el reino Reino. eterno. La Muy corona. bien. Sí, la corona. La séptima es La cruz. La cruz. muy bien, estamos muy bien. La octava es el El Espíritu Espíritu Santo. Santo. bien. Y la última, el último paso es El arrebatamiento. la segunda venida. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer, todavía no les voy a enseñar la mímica. ¿Ya? Entonces, ahora nos encontramos aquí. Después de toda esa historia maravillosa que el Señor ha entretejido, nos encontramos en el último paso de la redención. ¿Ya? Nosotros debemos enfocarnos en la segunda venida, que esa segunda venida es real y que necesitamos vivir esa realidad. Nuestra fe se afirma en lo que Cristo hizo hace más de 2000 años atrás, con relación al perdón de los pecados. Pero nuestra esperanza irá hacia el futuro, a la consumación de esa fe, la consumación de nuestra salvación está en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, cuando se cumpla, dice en la palabra, que no habrá más penas, que no habrá más enfermedades, no habrá más odio, no habrá más injusticia. La maldad será destruida una vez y por todas. Y que los creyentes pasarán la eternidad en comunión y celebración con el Padre, con el Creador y el Dador de vida. En esto debemos pensar cuando hablamos en la segunda venida. No empezar a pensar en miedo, temor, cómo realmente sucederá. No, debemos vivir confiados que Él está obrando y preparando a sus hijos. Es por eso que ahora vamos a ver algunos puntos, ¿ya? De lo que al Señor se le ha placido comunicarnos. Voy a compartirles un momentito en la pantalla. Aquí está. Ahora sí. Muy bien, ahí está. Nos encontramos aquí con Tomás. Habíamos quedado en lo que son las misiones cristianas. Ahora sí. Y ahí tenemos la imagen de la segunda venida. ¿Qué es lo que el Señor se le ha placido comunicarnos acerca de la segunda venida? Que Jesús vendrá personalmente en cuerpo y visible, ¿ya? Así como Jesús vino una vez con el propósito de salvar a la humanidad de la muerte eterna, de la misma forma vendría por segunda vez. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 1 del 8 al 10. Se los voy a leer. Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la gran comisión, ¿no es cierto? El versículo 9 que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le
ocultó de los ojos. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Que el Señor ascendió a los cielos en un cuerpo visible, ¿ya? ¿Qué más dice? El versículo 10 y el 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo en cuerpo visible. Ya sabemos que Él regresará. La Biblia, más o menos, solamente en el Nuevo Testamento, nombra esta segunda venida unas 300 veces. Solamente unas 300 veces, solo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿realmente será importante saber de eso? Pues claro que sí. Nuestra esperanza está puesta en eso. Y el Señor así lo decidió. Pero mientras nosotros estamos esperando esa segunda venida, ¿qué deberíamos hacer? ¿Sentarnos? ¿Cruzado de brazos? Pues no. Nosotros, y aquí vamos con la segunda afirmación, que es que nosotros, ahí está, tenemos que estar listos. ¿Y cómo vamos a estar listos? Pues eso lo podemos ver en varios versículos de la Biblia. Por ejemplo, uno de ellos está en Mateo 42 al 44. ¿Qué dice? Dice, velad. Eso quiere decir estar alertas. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ya? En Mateo 24, 42 al 44 nos habla de que nosotros debemos esperar la segunda venida velando, estando alertas. En Lucas 21, 36, que nos dice que aparte de que nosotros debemos estar velando, que nosotros debemos estar en oración. En segunda de Pedro 3, del 17 al 18, dice que nosotros debemos crecer en gracia. Eso quiere decir que nosotros tenemos que parecernos más a la imagen de Jesús. Y además nos dice que tenemos que llenarnos del conocimiento del Señor. Esa y muchas más cosas, más mandamientos, es lo que nosotros tenemos que cumplir esperando la segunda venida de Jesús. No tenemos que hacerlo cruzado de brazos y sentados. El Señor es un Dios que nos llama al cambio en nuestras vidas, a mejoras en nuestras vidas. ¿Y cómo tenemos que hacer todas esas cosas? Justamente con estas prácticas, orando, velando, cambiando, renovando nuestro entendimiento. ¿Ok? La segunda cosa que vamos a ver con relación a la segunda venida es que tenemos que predicar el Evangelio hasta que Él venga. Y esa es la gran comisión. ¿Dónde se encuentra? En Mateo 28, 18 al 20. Y ahí, claro, ahí dice, creo que muchos sabemos qué dice ese pasaje. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio. Y la verdad podemos ver aquí que qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Él nos ha dicho, no, ustedes tranquilos, yo soy solito el que hago la obra. Sí, Él es el soberano, pero el Señor nos está permitiendo ser parte activa de su plan de redención. Esta es nuestra función, id y predicar. Amén. Luego podemos ver un cuarto punto, que es que tenemos que vivir vidas justas mientras los esperamos. Y eso podemos encontrar
la referencia en Tito 2 del 11 al 14, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, perdón, que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrios, justas y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que tener un estilo de vida que refleje el carácter de Jesucristo. Tenemos que vivir vidas en santidad. ¿Pero cómo? Nos vamos a preguntar, ¿pero cómo? Por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo va a hacer que el Espíritu Santo, más bien dicho, nos capacita para negarnos a los deseos, para que podamos vivir de manera justa, piadosa, aguardando su segunda venida. ¿Ya? Luego tenemos un quinto punto que debemos conocer, y ese es que los incrédulos serán juzgados. Y eso podemos encontrar en Segunda de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 10. Gracias. ¿Qué dice? Dice que los que no conocieron a Dios, no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos sufrirán pena, una pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo aquel que no crea en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo será juzgado. Pero, bueno, tenemos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con los creyentes? Y ahí vemos nuestro sexto punto. Los creyentes serán recompensados. Eso nos dice al respecto nos habla 2 de Timoteo 4, de 6 al 8. Pablo, ¿qué nos dice? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo, al finalizar su ministerio, la última carta que él escribió fue justamente esta, 2 de Timoteo. Nos dice que él ya está en lo último, pero él tiene la esperanza, podemos ver que él tiene la esperanza de que él va a estar junto con el Señor. Dice que él va a ser coronado con esa corona de justicia que el Señor mismo se le va a dar. Y además nos da un ánimo, ¿no es cierto? Que también nosotros seremos coronados. ¿Quiénes? Todos aquellos que aman su segunda venida. Este es un impulso realmente para nosotros. Ahora mismo nosotros estamos viviendo en ese gozo, en esa libertad de la salvación. A pesar de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, nosotros como hijos de Dios tenemos la virtud de poder vivir en gozo y en alegría ante cualquier tribulación. No sé ustedes, ¿cuántos de ustedes han experimentado ese gozo? Yo lo sentí en el momento en que empecé a recordar todas esas promesas que el Señor había traído a mi vida. A pesar de que me encontraba con oxígeno, a pesar de que las personas no se me podían acercar, a pesar de que sentía algo de miedo, también en mi vida había, en mi corazón había tranquilidad, paz y en cierto momento también gozo.
porque pude sentir el amor del Señor, el cuidado del Señor a cada instante, por medio de mis hermanos, por medio de mis compañeros. Y realmente fue un tiempo de que, bueno, podemos ver que sí fue un tiempo tal vez un poco tenso, pero también fue un tiempo de recibir mucho amor de parte no solamente del Señor, sino que también de mis hermanos. Entonces nosotros somos privilegiados porque disfrutamos de ese gozo que posiblemente otras personas no lo entiendan, ¿ya? Entonces, como dijimos anteriormente, nuestra fe debe estar firme en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros, pero nuestra esperanza a futuro se consumará en su segunda venida. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de eso. Y como último punto, con relación a lo que sabemos de su segunda venida, es que estaremos con el Señor en los cielos por siempre. ¡Wow! Realmente esto es algo increíble. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 21, del 3 al 4. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros esperamos vivir eternamente junto a nuestro Padre? Amén. Estaremos con Él por la eternidad. Y ese es nuestro mayor gozo. Si bien seguimos viviendo en este mundo caído, pero la palabra dice que nosotros no somos de este mundo, sino somos del reino de Dios. Realmente todo esto debería estar llenando de gozo nuestros corazones. Esos son todos los puntos, bueno, los que he podido ver acerca de qué es lo que sabemos de la segunda venida. Pero hay algo que posiblemente queramos saber, pero que no conozcamos. ¿Y eso qué es? Es cuándo va a suceder. Y la Biblia nos dice en Mateo 24, del 36 al 41, que ni siquiera los ángeles saben cuándo va a suceder. Dice, les voy a leer solamente una partecita. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Y en Juan nos dice que tampoco lo sabe el Hijo. Solamente quien lo sabe nuestro Señor, Dios mismo. Entonces, esto es algo que al Señor no le ha placido comunicarnos. Pero ¿realmente será necesario? Si ya sabemos cómo nosotros debemos ir preparándonos, cómo debemos prepararnos para esa segunda venida. Pero bueno, les voy a dejar con esa pregunta. Ahora quiero hablarles un poquito sobre la era de tensión. ¿Qué es la era de tensión? Dice que nosotros estamos viviendo en esa era de tensión. Ahora les comparto la imagen. Aquí está. Este es el diagrama de la era de tensión. Primero, como habíamos visto, fue lo que es la creación. Dios creó al mundo sin maldad. Todo era bueno y en gran manera. Después vino lo que era la caída del hombre. Ingresó el pecado al mundo. La humanidad le dio la espalda a Dios y el enemigo empezó a gobernar sobre la humanidad. Es por eso que caímos hasta acá, y a esto se le denomina la nueva era presente. ¿Qué es lo que sucedía en esta etapa? El diablo
tenía autoridad sobre el hombre y sobre toda la creación. Pero cuando terminó esto, cuando Jesús vino por primera vez, vino a restaurar la relación del hombre con Dios y a quitar el dominio del pecado sobre la humanidad. La muerte de Jesús en la cruz destruyó el poder y el gobierno de Satanás y trajo el reino de Dios ¿a dónde? A los corazones de los hombres. ¿Ok? Jesús cumplió el pago, es su sacrificio por el pecado. Jesús cumplió todo lo que tenía que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Vino el reino de los cielos. Pero al mismo tiempo no solamente estaba operando el reino de los cielos, sino también la maldad. Y a este tiempo se la denomina la era de tensión. No sé si ustedes, como hijos, han estado luchando entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces justamente estamos en medio de todo eso. ¿Ya? Como hijos de Dios nosotros deseamos hacer lo bueno, pero aún como hay presencia del pecado, también estamos siendo tentados por el enemigo. ¿Cuándo va a acabar eso? Ay, en la segunda venida. En la segunda venida dice que todo aquello, toda la maldad terminará. ¿Ya? Lo único que habrá será el reino de Dios. Viviremos en la eternidad junto a Él. Y es así, queridos hermanos, como termina toda esta historia que hemos venido relatándola desde el día lunes, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé, pero yo estoy con el corazón así sumamente deseoso de que eso ocurra. Y qué es lo que y sinceramente al ver todo esto, ya no tengo ni siquiera la necesidad de querer saber cuándo ocurrirá. Ya estoy apercibida de que sí va a ocurrir. Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé en qué es lo que tengo que crecer. Entonces simplemente ahora, ¿qué es lo que me corresponde? Es cumplir con la voluntad del Señor. Y hasta aquí hemos visto y hemos celebrado la venida de Jesús, porque Él nos trajo libertad a nuestra vida, trajo la libertad del dominio del pecado, ¿ya? Renovó nuestra relación con el Padre, pero a partir de ahora nosotros debemos comenzar a poner los ojos en la eternidad y vivir apercibidos y vivir a la espera de su segunda venida, porque Él volverá por su iglesia. Entonces, nosotros debemos vivir proclamando su segunda venida. Y vamos a proclamarla ahora con la mímica, ¿ok? Vamos a leer. ¿Cuál es la mímica de la segunda venida? Es levantar las manos y decir, ven Señor Jesús. Así que por favor les voy a pedir que habiliten sus micrófonos. Eso. Y que puedan decir junto conmigo y proclamar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ahora sí. Todos levantamos las manos y decimos, Ven, Señor Señor Jesús. Jesús. Ven, Señor Jesús. amén. Amén. Quiero mostrarles, aquí tengo unas flores. Son muy lindas, ¿verdad? A mí me encantaron. Pero dice que cuando entró el pecado a la humanidad, toda la creación, quiero decir que toda la creación tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Y dice que apareció un velo en nuestros ojos. A pesar de que nosotros las vemos lindas, hermosas a estas flores, no estamos viendo totalmente su hermosura. Pero sí la vamos a ver cuando el Señor venga. Entonces,
Yo ahorita, bueno, hace un momento quería buscar un video para mostrarles cómo iba a ser esa vida eterna con el Señor. Pero no quiero crear ninguna imagen en sus mentes con relación a eso, porque estoy segura que así como vemos las flores, que son muy hermosas, pero estoy segura que cuando estemos en la presencia del Señor, esto se va a ver totalmente radiante, totalmente radiante. Y aún más, no sé si al final me va a importar mucho ver el color de las flores, sino que voy a ver a Dios, a Jesús, en toda su gloria. Entonces quería que por favor escucháramos esta canción y podamos cerrar nuestros ojos. Perdón. Aquí. Y empezar a dar gracias al Señor. Por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Ahora sí. Perdón. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos has abandonado. Gracias, Señor, porque realmente eras tú el único. Eres tú el único, Señor, nuestro Creador. Gracias por habernos amado primero, Señor. Realmente nosotros tal vez no podemos entender cómo va a ser nuestro encuentro contigo. Pero realmente mi corazón se deshace al pensar de que voy a estar al frente de aquel que me ama primero. Voy a estar al frente de aquel que ha creado los cielos y la tierra, que ha creado el paraíso para que yo estuviera en él, para que viviera junto a ti. Aquel que a pesar de mi elección, a pesar de que yo le he dado la espalda, él no lo ha hecho así. Él ha decidido perdonarme. Gracias, Señor, porque yo sé que un día voy a estar enfrente de aquel que ha cumplido cada una de las promesas. Aquel que a pesar de mi rebelión me ha bendecido, me ha cuidado. Aquel que me ha recogido del lodo. Voy a estar en presencia de aquel que se despojó de su deidad, aquel que se hizo hombre. Voy a estar enfrente de aquel que ha muerto por mis pecados. Realmente, Señor, no sé qué es lo que haré cuando esté frente a ti. Yo sé que un día voy a estar allí al frente tuyo. Gracias, Señor, por este tremendo privilegio que tú nos das de poder disfrutar de ese gozo, de esa alegría. Gracias, Señor, porque todo lo que he vivido todo este tiempo va a ser nada frente a lo que voy a disfrutar en mi presencia. Gracias, Señor, por traer tanta bendición a mi vida. Gracias, Señor, por haber traído tanto consuelo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Qué bendición es poder llamarme hija tuya. Es algo totalmente maravilloso. A pesar de que ahora aún mis ojos estén con ese velo,
puedo imaginarme cómo va a ser el encuentro contigo. Un encuentro lleno de amor, lleno de perdón, lleno de libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberme hecho hija tuya. Hija tuya, por haberme coronado de gloria y de honra, Señor. Muchas gracias, queridos hermanos. Ha sido realmente de mucha bendición el poder haber compartido con todos ustedes. Muy bien, gracias por compartir con nosotros, Cintia. Es una bendición poder escucharte, eres una gran maestra y disfrutar el mensaje a través de tu persona es una gran bendición. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 al 21 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, hablando de Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Y quisiera que nosotros, para recordar todo lo que hemos hecho durante este tiempo, el panorama, y usted puede enseñárselo a otros también, es a través de las mímicas. Así que ahí los que tienen apagadas sus cámaras, esta es la última vez que repetimos las mímicas y el panorama a través de ellas, junto conmigo, a la de 3. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. La primera es la creación. La creación. Muy bien. Luego la caída. La caída. Promesa, La promesa de Mesa. Abraham. Abraham. La ley. La ley. La ley. Acá es reino Reino. eterno. Reino eterno. Reino eterno. Reino eterno. La Jesús o Jesús. Jesús. Y nosotros ponemos así la cabecita igual, ¿no? Jesús. Jesús. Y también El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y ven, Señor. Señor. Ven, Señor Ven, Jesús. Señor Ven, Jesús. Señor Jesús. Clamamos por su venida. Señor Jesús. Muy bien. Felicitaciones a todos por llegar hasta este tiempo en donde ha sido tan enriquecedor para todos nosotros. Quisiera decir algunas cositas antes de que nos retiremos, que terminemos esta sesión. Y es que, bueno, ustedes ya les habíamos dicho anteriormente que hay un seminario esta próxima semana, de lunes a jueves, que es acerca del método inductivo. Cómo estudiar la Biblia, cualquier libro de la Biblia, a través del método inductivo. Y ahora mismo se está compartiendo una imagen y una invitación al grupo de WhatsApp para que inviten a otros. Si usted ha sido bendecido con estos seminarios, si usted ha dicho, wow, cómo me he llenado de Dios, cómo he podido disfrutarle, entonces usted invite a otras personas. Ahí dice, claro que está dirigido a un cierto grupo de países, pero puede estar cualquiera, ¿ya? La idea es que mientras más personas puedan acceder a esto, es mucho mejor. Muy bien. Entonces ahí pusimos la imagen y también la invitación a los grupos de WhatsApp. También vamos a enviar el link de la clase de hoy y el resumen en el grupo de WhatsApp. Recuerden que nosotros dijimos al principio de esta semana que el grupo de WhatsApp iba a ser eliminado en algún momento, porque era solamente por este tiempo. Pero como ustedes ya tomaron este seminario y seguramente tienen preguntas, algo quedó no muy bien resuelto, entonces vamos a tener hasta el domingo para hacer estas preguntas, consultas o pedir el material extra a algunos que no lo tuvieron. Entonces, el domingo vamos a cerrar el grupo de esta semana para comenzar con un nuevo WhatsApp para el método inductivo, aquellas personas que no han estado en estos seminarios.
Así que, bueno, eso es lo que yo les puedo recordar, agradecer su compañía, su tiempo, su colaboración, agradecer el corazón tan generoso de regalarnos a nosotros sus experiencias, sus caritas, que a veces no pudimos conversar tanto, ¿no? Por el tema del Zoom, ni compartir tanto como cuando es en persona, pero Dios nos ha dado el privilegio de poder estar juntos, de conocernos y de que esta familia del Señor pueda seguir creciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar. Ustedes ya saben, grupo de WhatsApp, pueden hacer cualquier tipo de preguntas hasta este domingo. Y luego el lunes hasta el jueves comenzamos con un nuevo seminario, que es el seminario del método inductivo. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un abrazo gigante a todos ustedes y les amamos de todo corazón. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, siervo amado. Es un gusto haber compartido con ustedes. Una gran bendición haber compartido estos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Tremenda bendición. Todos.